Bueno, lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón de clip que sujeta la alfombra de las luces traseras del Corolla. Como se puede ver, es un plastiquito que al presionarlo suelta la traba. Para volver a ponerlo se retira, se empuja y se vuelve a ingresar. Ahí vemos la parte exterior y está la alfombra con los dos agujeros donde van los clips. Lo retiramos y tienen pedazos de metal a donde van agarrados los clips. Y ahí se ven los conectores. El naranja es el de la luz de posición y freno trasera. Giramos hacia la izquierda, corremos un poquito el cable de la otra luz para que no se interponga y lo retiramos. Ahí se ve la bombita. Se ve un poco negra, pero no llego a ver que esté quemada. Va simplemente a presión. Ahí vemos que los dos filamentos están, pero la lamparita ya no funciona y se ve un poco negra. Y se puede ver que es de marca Como. Bueno, ahora tenemos que conseguir una lamparita nueva para reemplazar la quemada. En este caso yo compré dos en Warnes, en cualquier local se puede conseguir. Al final del video voy a poner un par de fotos con los precios. Vemos que las dos son de la misma marca. Bueno, ahora lo que es muy importante es limpiar la lamparita porque cualquier vestigio de grasa de las manos puede llegar a hacer que se consuma prematuramente y simplemente deje de funcionar. Así que agarramos un poco de alcohol y una servilleta de papel para que no deje ningún vestigio y lo frotamos. Y no hay que olvidarse, una vez que se frota, tratar de ponerlo con el pedacito de papel para que no se llene otra vez de grasa de las manos. Ahí lo llevamos al auto. Vemos que no esté sulfatado el conector ni nada. En este caso está perfecto. Y lo tratamos de colocar sin tocarlo con las manos. Ahí presionamos un poquito y cuando hace clic, listo. En caso de que no se haya limpiado muy bien o se haya tocado, una vez que esté puesta se puede limpiar. Y ahora tenemos que probarla. Ponemos la luz de posición y con la mano presionamos la parte trasera y dejamos la cámara filmando para corroborar que la lamparita funcione y que no sea una cuestión del cable. Ahí vemos que está la parte de posición y ahí cuando presionamos el freno se activa. En este caso estamos hablando de una lámpara de dos polos. Tiene dos filamentos que se activan. Bueno, y ahora vemos cómo se coloca. Presionamos. En este caso hay que moverlo hacia la izquierda. Yo lo estoy haciendo al revés. Ahí está, hacia la izquierda. Ahí ingresa. Ahí lo voy a sacar para que se vea. Se empuja y se gira a la derecha hasta que hace clic. Y listo. Ahora solo es cuestión de poner los dos clips. Se saca el plastiquito. Se pone y se empuja. Y listo. Ya tenemos uno. Ahora el superior. Y listo. Bueno, ahí preparé unos pantallazos de la lámpara Cobo, que está la original, T20 de dos polos, que sale 50 pesos, aunque a mí se me salió 75 en Warnes. Después tenemos una lámpara de 96 pesos, en este caso es un LED de dos polos, T20. Este también funciona, pero bueno, no sé cuál va a ser la luminosidad de la lámpara.
Por eso compré la original y no compré LED. Acá tenemos la misma versión, pero en este caso es una T20 marca Marelli. La verdad es que no me parece que valga la pena, sobre todo que se va a cambiar bastante. Acá tenemos una versión LED, pero en este caso, bueno, es más caro y es una lámpara que parece un poquito de mejor calidad porque viene con los polos siliconados, así que parece que va a resistir más el calor y va a durar más. También parece que tiene más LEDs, así que supondríamos que podría iluminar más. Bueno, y si no tienen ningún problema de dinero, acá tienen una T20, dos polos, sale a razón de más o menos 800 pesos cada uno. Para mí la verdad es que no vale la pena, pero si quieren algo de calidad es una excelente opción.